en realidad estoy aquí voluntariamente porque quería escuchar a Omar y quería tener un contacto también con ustedes, que son pocos los contactos que teníamos recién terminado el curso. Pero indudablemente Omar Cairo no necesita presentación ni nada porque es profesor de esta casa. Pero yo sí quería decir unas palabras sobre él que me parece importante, además para los cursos que estamos haciendo, sobre la reforma del sistema de justicia. Y yo creo que Omar sabe muchísimo de derecho general, de derecho constitucional y también tiene mucha práctica, porque él litiga y todo. Entonces es muy importante, pero a la vez creo que él también es de los constitucionalistas y de los abogados y de los juristas que como que defienden sus puntos de vista en los casos por convicción. Y sí creo que eso es una mezcla siempre escasa, siempre ha sido escasa, pero últimamente yo digo que más. Pero no es por su posición, sino porque él no fuerza, no distorsiona, como otros abogados, juristas, constitucionalistas, cosas que sabemos perfectamente que no son discutibles, ¿verdad? Hay mucho, yo creo que la riqueza del derecho es que muchas veces es discutible, ¿eh? Pero a veces es clarísimo que eso que se está planteando como la posición constitucional, como la posición acorde con derecho, no es discutible. Eso es una cuestión que está respondiendo a determinados intereses y que está distorsionando el derecho, porque puedes tener todos los intereses del mundo. Pero cuando ya distorsiones en función del interés, creo que eso ya es daño últimamente a la justicia, al derecho, a los juristas, a los constitucionalistas. Bueno, entonces creo que por eso he escogido a Omar, porque me parece que tiene ese perfil que me parece muy valioso. Y por otro lado, el tema ahora es bien interesante porque yo creo que además se discute de manera, esto diferente en cada realidad, pero en todos los países de la región, del mundo, en Estados Unidos, la Corte Suprema, es todo un debate muy interesante. Solamente antes para decirles que qué pena que no estén acá la mayoría, todos, todas, porque lo presencial es muy importante. Y quiero, como hemos tocado muy rápidamente lo que es justamente la libertad de expresión de los operadores de justicia y su presencia en los medios de comunicación, un tema que yo desarrollo provocadoramente y que ahí sí caben diferentes opiniones, aunque no en todo. Quisiera que escucharan dos entrevistas, una se la voy a poner en el Paideia, que es a Concepción Carguancho, que dado ayer, justamente ayer, a raíz de cómo lo vinculan a él al caso del famoso Chibolín, ¿no? El caso de Chibolín. Entonces, él ha salido a esclarecer asunto. Yo quiero que vean entrevista, pero justamente ha habido otra que no se la puedo poner en Paideia porque tiene créditos y tiene que uno pagar para eso. Dice en el programa de Hitler en su último podcast del mes pasado que entrevista a Luz Pacheco, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces solamente quiero que le escuchen y en algún momento discutiré. En los dos casos vamos a ver, cuando discutimos con usted, ¿está bien el ámbito de estos dos magistrados diferentes, lo que dicen, lo que no dicen? ¿Eso es parte de la libertad de expresión o no? ¿Se excedieron? ¿Van contra la reserva? ¿Hagan adelanto de opinión? Veamos esos dos casos concretos que en el mismo tiempo, además, porque hubiese pasado algunos también de varios constitucionalistas, ¿no? Por ejemplo, he hecho que polemicen, ¿cómo se llamaba? Blume con Ledesma. Porque uno dice que el principal problema del Perú es el cáncer caviar y otro dice no, que el principal problema son la intervención de instituciones. En su mismo tiempo también. Los dos expresidentes. Bueno, dejo ahí el asunto. Entonces ahora estamos con Marc Cairo, aquí le agradezco muchísimo que ha venido un sábado a las 2 de la tarde a hacer una explicación sobre el tema de nada está exento, que lo planteo así para que exento del control constitucional, alcances y límites. Muchísimas gracias. Gracias a los presenciales también. Bien, para tratar de encontrarle sentido a esta inexistencia de zonas exentas de control de validez constitucional, creo que tenemos que
remontarnos a lo que son el fundamento filosófico del derecho constitucional y la teoría del constitucional. Cosa bastante, la voy a explicar de manera resumida, pero si es necesario, y creo pues, que el que lo va a hacer, pido que pregunte, porque tenga que esclarecer. El sistema constitucional tiene un fundamento filosófico en el pensamiento de John Locke. Todavía se pierde de vista. Se habla de Rousseau, que si ustedes leen a Rousseau van a darse cuenta que más bien a lo que conduce es a una autocracia, porque resulta que la voluntad general es la voluntad objetiva del pueblo, pero no necesariamente coincide con lo que el conjunto de individuos que conforman el pueblo desean, sino que hay una voluntad general objetiva que puede ser impuesta probablemente por un autócrata. Total, la voluntad objetiva se tiene que cumplir. Pero bueno, es una cuestión más que se requiere más detalle, pero en Locke no ocurre así. Locke, en el contexto de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, en 1688, elabora un trabajo que es el segundo tratado sobre el gobierno civil, y para respaldar la pretensión de los revolucionarios ingleses, según la cual los reyes ingleses de la dinastía de Estuardo no habían recibido el poder político de Dios como lo decían. Él afirma que el poder político es creado por los seres humanos y es creado para proteger derechos naturales, derechos originales que los tiene de manera preexistente a las sociedades políticas. Una reflexión más o menos que es la siguiente, dice Jacobo II afirma que él ha recibido el poder de Dios, el poder político de Dios. Entonces vamos a ver pues, cómo ocurrió esto. ¿Y cuál es la fuente histórica en ese momento de los acontecimientos? La Biblia, no había otra. No había exploraciones arqueológicas, bibliotecas que dan invenciones históricas. No, lo que decía Locke es, bueno, ¿cómo es esto? Esto tendría que aparecer en las escrituras, que Dios le entregue el poder político, y no aparece. No aparece tampoco que se lo habría entregado a Adán, que es el primer hombre, que es el que se lo habría transmitido por línea sucesoria. Y examina lo siguiente, cuando crea al primer ser humano, no le da ningún poder sobre la vida, libertad y bienes de sus semejantes. Entonces, eso significa que está prohibido por, por ley natural afectar la vida, libertad y bienes de sus semejantes, de los demás. Esa prohibición la tiene el primer hombre y la tienen todos, por lo tanto. Y eso genera, por consecuencia, el derecho de todos a preservar su vida, su libertad, su salud, que lo omití, y los bienes que obtenga transformando los bienes de la naturaleza. Si una persona con su trabajo transforma un tronco en una cabaña, tiene el derecho de apropiarse de esa cabaña. Bueno, y como los bienes de la naturaleza son casi infinitos, eso nos genera mayor complicación. El problema es cuando la transgresión ocurre cuando uno se apropia de bienes en una cantidad que ya priva al resto del género humano de la posibilidad de utilizar esos bienes. Y entonces, esa es una transgresión. Y la otra transgresión se presenta cuando alguien ataca la vida, ataca la salud, la libertad o los bienes de los semejantes. Todo esto por ley natural, casi por mandato divino, porque Dios a Adán no le dio el poder sobre los demás y por lo tanto no se lo da a nadie, todos son iguales. Sin embargo, y además, dice Locke, por ley natural, todos tienen el poder de castigar las transgresiones a estos derechos. ¿Y cómo se castigan? Bueno, si alguien le priva de la vida, libertad o bienes a otra persona, uno puede actuar contra ella en la medida necesaria, privándole de la libertad, privándole de la vida si es necesario, porque esa persona ya se puso al margen del género humano, está actuando casi como un animal, porque no respeta la ley de la naturaleza que, instalada en la razón humana, dice que nadie debe afectar, privar de su vida, libertad y bienes a los hombres.
Y eso genera un problema. Que si todos tienen el poder de castigar las transgresiones de la ley natural, va a haber situaciones en las cuales eh, una persona que es allegada a mí afirme ser víctima de una transgresión a un derecho. Y entonces yo voy a castigar al transgresor. Pero es probable que por la afinidad que tengo con esa persona, yo tengo una percepción distorsionada y en realidad mi amigo, mi primo, mi hermano no esté siendo afectado, sino que lo que está haciendo el otro es defenderse. Pero yo lo voy a castigar. Y más aún cuando en el conflicto yo sea parte. Entonces lo que dice es, esto genera la situación en la cual todos somos jueces en causa propia. Y eso genera un caos. Así el ser humano no podía subsistir de manera ordenada y viable. Y entonces los seres humanos deciden conformar sociedades políticas, afincarse en territorios y ahí conservar los derechos naturales a la vida, libertad, salud y bienes, pero renunciar al poder de castigar las transgresiones. Y para eso crean una organización o un conjunto de personas, conformada por una persona o un conjunto de personas, unipersonal o colegiada, que sea la que decida sobre los asuntos colectivos y de esa manera castigue las transgresiones. Con dos funciones básicas, gobierno y legislación. Legislación es decir el derecho que decir derecho lo hacían tanto los legisladores como los jueces, porque los jueces decían derecho en los casos concretos. Uno puede creer que Locke no tenía presente a la función jurisdiccional, pero sí la tenía presente inmersa en la función legislativa. Y entonces, lo que dice, bueno, ese poder político, esa organización política, la crean los hombres, los seres humanos, hombres se decía en el siglo XVII, con la finalidad de que sea la que castigue las transgresiones a los derechos, o sea, de que proteja los derechos. Y para que esa protección sea efectiva, lo que había que hacer era distribuir las funciones de legislación y de control en dos órganos o sujetos distintos. No podía pasar. Porque esta teoría la hace Locke con vistas a lo que pasaba en Inglaterra. En Inglaterra, Jacobo, que era gobernante, se había atribuido la función legislativa. ¿Cómo se le había atribuido? Había asumido el poder no de legislar, porque el rey participaba de alguna manera en la legislación, porque la legislación en Inglaterra era un procedimiento en el cual participaban los comunes, los lores, y el rey como poseedor o titular del derecho del veto, pero nada más, él no podía crear la ley, podía vetarla, es decir, esta ley aprobada no entra en vigencia. Y eso no era discutido. Lo que sí era discutido era que una vez que entrara en vigencia, él diga, está bien, esta ley es válida para todos los ingleses, pero a mi amigo Ernesto no, a él no se le aplica. ¿Y cómo hizo y cómo dispensó del cumplimiento de las leyes Jacobo? Esto dio lugar a la Revolución Inglesa. Lo que pasa es que Inglaterra era un país protestante y había una ley que era la Test Act, que prohibía a los católicos ocupar cargos públicos. Y lo que ocurre es que Jacobo era católico, a pesar de ser la cabeza de la iglesia anglicana, era católico. Y entonces él emitió orden de despensa. Estos señores católicos pueden formar parte de los cargos públicos, pueden formar parte del ejército, y entonces ya el parlamento, que era protestante, porque Inglaterra era protestante, dijo, aquí está pasando algo complicado, el rey se está inmiscuyendo en la función legislativa, porque está privando de eficacia a las leyes, que son leyes para todos. Y entonces, con vistas a eso, lo dice, juntar función legislativa y de gobierno en una persona no va a llevar a la protección a la protección de los derechos, al contrario, lo va a poner en peligro. Y esa es la matriz, de la cual, a partir de la cual hoy día todos sabemos que la Constitución, el sistema constitucional, es uno cuyos elementos fundamentales son
Primero, el reconocimiento de derechos inalienables de las personas, preexistentes a las sociedades políticas. Y por otro lado, los elementos en toda estructura organizativa del poder político, de la distribución de las funciones, nunca concentrar más de una función política, ejecutiva, legislativa, jurisdiccional en una sola persona, en un solo órgano, y del control del ejercicio de estas funciones. ¿De acuerdo? Esa es la estructura. Y a eso le llamamos sistema constitucional. Pero, como dice Locke, esto ocurre en diferentes lugares, porque el ser humano, antes de que exista poder político, de que lo creara, vivía disperso por todo el universo, toda la Tierra. Entonces, se afinca en territorios y crea sociedades políticas con poder político con esta estructura. Y más adelante, cuando ya aparece la teoría del poder constituyente con la Revolución Francesa, lo que se dice es, claro, estos elementos del poder para la protección de los derechos, del poder por distribución, tienen que estar en una norma que sea superior a todas las normas. Y esta norma es la Constitución, ¿de acuerdo? Y una Constitución que, aun cuando Locke no lo hubiera vislumbrado así, que ni siquiera habló de una norma suprema que se llama Constitución, tiene dos partes. La parte orgánica, donde está el reconocimiento de los derechos, y la parte dogmática, donde está la estructura organizativa específica, la forma de gobierno, que puede ser diferente en todos los países que adopten una democracia constitucional, pero tiene que tener los elementos comunes que son la distribución y el control. Si no, esa constitución, aunque se llame constitución, no pertenece al sistema constitucional. No hace pertenecer al país al sistema constitucional. En realidad ni siquiera es una constitución, es un simulacro de constitución. Y les pongo un ejemplo. No puede creer que el socialismo, el comunismo es mejor que la democracia constitucional. De repente sí, de repente no. Pero lo que no puede decir es que la Constitución de 1924, de 1936 y de 1977 de la Unión Soviética eran genuinamente constituciones. Eran simulacros de constitución. Porque lo que hacían era describir pautas para que el poder político se ejerciera como un partido único. Y no reconociendo derechos a las personas por su condición de seres humanos, sino por pertenecer a una clase, que era la clase redentora del ser humano, que era la clase proletaria. Entonces, eso uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso no es sistema constitucional. Y ese ordenamiento no era constitución, aunque se llame. ¿Pero por qué se llamaba constitución? Porque después de la Guerra Mundial, los sistemas constitucionales adquieren prestigio. Y entonces los países que no adscribían a ese sistema pretendían respetar derechos, pretendían ejercer el poder de manera favorable para las personas, y a sus normas supremas le llamaban constitución. Algunos países no, algunos países francamente decían que eran autocracias y no, pero constitución tuvo la Unión Soviética, constitución tuvo Cuba, hasta ahora la tiene Cuba. Y lo mismo, uno puede estar a favor o en contra de Cuba, pero Cuba no es un sistema constitucional. Un país con partido único, para empezar, uno de los derechos con los que arrolla la libertad política. Y los derechos de vida, salud, libertad y bienes, de los que hablan en el camino se desarrollan. Ya hoy día en las constituciones no solo hay vida, libertad, salud y propiedad, hay mucho más derechos. ¿De acuerdo? Entre ellos la libertad política. Entonces, esta constitución tenía esas dos partes. La parte orgánica debía contener una estructura organizativa, una forma de gobierno diversa, pero que tuviera los elementos de distribución y control. ¿Y quién era el autor de la Constitución? Mejor dicho, ¿a quién le correspondía hacer la Constitución? Si somos consecuentes con la teoría de Locke, era a los sujetos que conforman la comunidad, la sociedad política, los integrantes de la sociedad política, llamémosle en términos genéricos el pueblo. Y por eso se dice que el poder constituyente, que es el poder de hacer la Constitución, le pertenece al pueblo.
Y ahí se incurre en un equívoco, que el propio Tribunal Constitucional lo recae en él. Se dice que el pueblo es el poder constituyente, y eso no es exacto. El pueblo no es el poder constituyente. El conjunto de personas no somos el poder constituyente. Somos los titulares del poder constituyente. Es decir, tenemos la atribución de ejercerlo. Y el poder constituyente es la atribución que nos habilita para hacer una constitución. En realidad nos habilita para dos cosas: para hacer una constitución y para cambiar la existente sin observar sus mecanismos de transformación previstos en ella. ¿Por qué digo esto? Porque las constituciones tienen mecanismos de transformación contemplados en su contenido. Y esto se le llama el poder de reforma constitucional. ¿Por qué existe la reforma constitucional? Porque las realidades no son estáticas y las constituciones no pueden ser para siempre. Tienen vocación de permanencia, pero no, esa permanencia no es inexorable. Hay casos como la Constitución de Colombia, por ejemplo, que duró desde 1886 hasta 1991, pero en el camino hubo reformas, porque había que adaptar la Constitución a los cambios sociales, políticos y económicos. Entonces, puede haber un momento en el cual estos mecanismos de transformación ya resulten insuficientes. Ya los cambios sean tan grandes que adecuar a la Constitución, siguiendo las pautas, los pasos y los mecanismos de reforma, sea imposible. O de repente tome 5 años hacerlo, pero es urgente. Y eso es lo que pasó en Colombia en 1990. En 1990 había la necesidad de una nueva Constitución, que fue promovida incluso por los estudiantes de la Facultad de la Universidad del Rosario, que propusieron que se introdujera una papeleta séptima a unas elecciones que iban a haber en Colombia, para que la gente dijera si estaba de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Y eso no era vinculante, porque en realidad hubo 2 millones, que no es un número importante en términos de porcentajes, pero sí fue significativo y dio lugar a que se generara un consenso para convocar la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente que no estaba prevista en la Constitución colombiana. Y ese consenso permitió que se convocara la Asamblea Nacional Constituyente y se hiciera la Constitución hoy vigente. Ese poder que permitió convocar a la Asamblea Nacional Constituyente es el poder constituyente. Los constituyentes colombianos lo ejercieron. El pueblo de manera indirecta lo ejerció. ¿Y cómo se expresó la voluntad del pueblo? Por el consenso. Porque es la única manera de expresar una voluntad constituyente en el sistema constitucional. Porque si, por ejemplo, un gobernante en unas elecciones gana por 80% y dice, me parece que la Constitución no está a la altura de los cambios que necesita el país, y le pregunto al pueblo si quiere una nueva Constitución, y el 80% que votó por él dice también que sí, eso no es voluntad constituyente. Y ese 80% no es el pueblo ejerciendo poder constituyente, es una parte del pueblo. Es decir, cuando se dice que el titular del poder constituyente es el pueblo, eso no equivale a decir que es la mayoría del pueblo, sino el pueblo como conjunto. Y la única manera de verificar que el pueblo como conjunto está de acuerdo con hacer una nueva constitución sin seguir los mecanismos de la vigente es cuando se expresa un consenso de todas las fuerzas políticas, que es muy raro. Por eso les digo que en Colombia ocurrió en 1991 con una constitución que estaba vigente en 1886. Desde 1886 le llamaban la Constitución de los 100 años. En el Perú, de alguna forma, ocurrió cuando se hizo la Constitución de 1979. El gobierno militar ya sintió que debía irse y, a propuesta de partidos de distintas tendencias, convocan a una asamblea constituyente. Entonces alguien podría decir, sí, pues, pero Acción Popular no estuvo de acuerdo, entonces no hay, ya, y es la mayoría contra la minoría. Pero Acción Popular no estaba de acuerdo, pero participó, inscribió una lista. Solo que en los minutos finales, previos, decide no participar.
Y lo hace por estrategia política, y además se demostró que fue una estrategia política exitosa, porque lo que Acción Popular dedujo fue, si yo participo en la constituyente, con Belaunde a la cabeza, lo voy a desgastar a Belaunde. Y entonces, y Acción Popular. Y vamos a llegar maltrechos a la elección presidencial del 80. Y lo que pasó fue que Acción Popular no participó en efecto, y participó el APRA. Y el APRA sufrió dos contingencias. Primero, que se desgastó, y segundo, que se murió su líder, que era el único que era hasta ese momento el único que podía hacerle ganar la elección. Entonces, cuando la UNDE participa en la elección presidencial, gana con 42%, gana por goleada, 42% en una votación impresionante. Entonces, además el consenso se expresa en que Acción Popular, si bien es cierto que no participa por estrategia, sí envía una propuesta a la Asamblea Constituyente de lo que deberían ser los cambios a introducirse en la nueva Constitución. Entonces, el poder constituyente es voluntad del pueblo expresada en el consenso, y el poder constituido es el poder que se ejerce, y aquí entramos en tema, el poder que se ejerce de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución. Por eso es que, en mi opinión, el poder de reforma constitucional es poder constituido. Algunos dicen es poder constituyente constituido. Eso es una contradicción. Es constituido porque es el poder que permite cambiar todo o parte de la Constitución, pero siguiendo las reglas establecidas en la Constitución. Por lo tanto, el ejercicio de ese poder puede ser controlado por los órganos de control de la Constitución, porque tiene pautas a las cuales se debe seguir. Entonces, cuando se habla de que no hay zonas de actuación exentas del poder constitucional, se está haciendo alusión a lo siguiente. Todo órgano del Estado que ejerza función jurisdiccional, función ejecutiva y función legislativa está sujeto al control del resultado de su actuación, de la ley, del decreto supremo o de la sentencia. Y ninguno puede decir esto no se controla porque es producto del poder legislativo, que es el primer poder del Estado. Eso no existe. En el sistema constitucional no hay primer poder del Estado. Lo que hay es una constitución que es la norma suprema y un poder político cuyas funciones se distribuyen en distintos órganos. Entonces, ¿cómo se puede afectar el ordenamiento constitucional para ser destinatario, para que tenga sentido que se produzca este control? Cuando las conductas de las autoridades de los funcionarios transgreden las reglas de funcionamiento de sus poderes, o las reglas de acceso o de permanencia, o cuando los particulares transgreden derechos de las personas. Entonces, todo ese ámbito conductual está plenamente sujeto al control de la Constitución. Dentro de ese ámbito conductual no hay zonas excluidas. ¿De acuerdo? Y la principal actuación política en una democracia constitucional es la ley. Y por una razón, porque la ley es la expresión, claro, esto puede parecer irónico o ridículo decirlo, la ley es expresión del pueblo actuando a través de sus representantes. Claro, hoy día uno puede decir, si sale una ley que ha sido hecha por 130 congresistas, de los cuales 80 son sospechosos de ser malhechores, eso no es representación. No, pero lo que ocurre es que no es que no sea representación, sino es que los ciudadanos hemos manejado mal y utilizado mal nuestro derecho a elegir a los representantes, porque al final de cuentas los hemos elegido nosotros. Entonces son nuestros representantes y la ley es expresión de nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Por eso es que la ley tiene un atributo, se presume válida, se presume conforme a la Constitución. ¿De acuerdo? Pero esa presunción no garantiza su conformidad real con la Constitución, que puede ser, que debe ser material y debe ser formal. Y para enfrentar esas transgresiones,
existe el llamado control jurisdiccional de la constitucionalidad legislativa, es decir, para enfrentar aquellas normas con rango de ley que contravengan a la norma suprema, que es a la Constitución. En la lectura el fragmento de mi libro que les hice llegar a través de Ernesto, desarrollo los tipos de control que existen, los tipos de control jurisdiccional de la constitucionalidad normativa. Para clasificarlos hay tres criterios. Uno es el criterio orgánico, otro es el criterio procedimental y otro es el criterio vinculado a la eficacia. El criterio orgánico, según el criterio orgánico, hay dos tipos de control: el control concentrado y el control difuso. El control concentrado, el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes concentrado, significa que en todo el ordenamiento hay un solo órgano a cargo de realizar ese control. Puede ser un tribunal constitucional, una sala del Poder Judicial, la Corte Suprema de un país, pero es solamente un órgano ejecutivo. Ningún otro puede decidir que una norma es inconstitucional y darle una eficacia vinculante a esa decisión. Y no veamos todavía qué tipo de eficacia, pero vinculante sí, pero solo uno es el que puede. Y el resto de órganos jurisdiccionales tienen que estar sujetos a la presunción de validez. O sea, si notan que una norma es inconstitucional, dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues se presume constitucional. El único que puede decir, no, esta presunción se rompe, es el órgano de control concentrado. En cambio, en el control difuso, esa atribución de detectar los vicios de inconstitucionalidad de las normas está en cabeza de todos los órganos jurisdiccionales. Claro que en el proceso, que esto ocurre en los procesos que tienen a su cargo. ¿De acuerdo? En el primer tipo, un solo órgano es el que puede declarar con eficacia vinculante que una norma es inconstitucional. Y en el difuso, cualquier juez, desde el juez de paz hasta la sala constitucional de la Suprema y el Tribunal Constitucional inclusive. El criterio procedimental divide a los tipos de control en dos: principal e incidental. El principal es aquel que se realiza en un proceso cuya finalidad exclusiva es discutir si la norma es constitucional o no. Es decir, el petitorio de la demanda es la solicitud de que se declare que la ley es inconstitucional. Y la defensa que se hará es que no es inconstitucional, y esa la da el órgano autor de la norma, por lo general el Congreso. Digo por lo general porque también hay normas con rango de ley de las cuales se autora el Ejecutivo por delegación o en los decretos de urgencia. Y el tipo incidental es el que se presenta cuando se declara que una norma es inconstitucional, pero el proceso no fue iniciado para hacer ese examen, sino es un proceso en el cual una persona demanda a otra y el juez, para resolver el conflicto, debe aplicar una ley. Y si aplica esa ley, le dará la razón al demandante y declarará fundada la demanda. Pero como tiene la atribución de control de la constitucionalidad, porque todos la tienen, puede detectar, caramba, pero esta norma es inconstitucional, entonces no la aplico. Y si no la aplica, le quita soporte normativo a la pretensión del demandante y le tiene que dar la razón al demandado. ¿De acuerdo? Ese es el control incidental. Se hace con motivo de la necesidad de aplicar una ley a un caso específico. ¿De acuerdo? Y el criterio de la eficacia tiene que ver con el alcance de la vinculatoriedad de la declaración. Y se divide en dos: la eficacia erga omnes y la eficacia concreta, o el control erga omnes y el control concreto. El control erga omnes significa el órgano jurisdiccional que declara la inconstitucionalidad de una ley, lo que hace es eliminar esa ley del ordenamiento. Ya no se aplica para nadie, ya no integra más el ordenamiento. Por eso es erga omnes.
Y el control concreto, lo que significa es que la declaración de inconstitucionalidad es vinculante, pero solamente para las partes que integran ese conflicto que fue resuelto en el proceso incidental que dio lugar a la declaración. ¿Hasta ahí está claro, amigos? ¿O hay alguna pregunta? Profesor, Sí. la diferencia entre el control concreto y el difuso, porque es vinculante para las partes que intervienen, ¿no? En el concreto. Y en el difuso uno declara la inconstitucionalidad de una norma para ese caso concreto que se refiere. En el difuso, no. O sea, no lo aplico al caso No, concreto. a ver. ¿Por qué hay tres criterios? Porque en cada criterio hay que atender a una característica del control. En el concentrado, ¿cuántos órganos son? Uno o varios. En el procedimental, ¿a través de qué mecanismo? Uno especializado para examinar la ley en su validez, o en un proceso en el cual otra es la discusión. Y en el criterio de eficacia, ahí sí tienes que fijarte si es erga omnes, si la declaración alcanza a todos o solamente a las partes, a un caso específico. ¿De acuerdo? El difuso simplemente consiste en que todos pueden hacerlo. No responde al alcance de la declaración. Podría darse incluso el caso, que no creo que exista, que haya un control difuso erga omnes, que cualquier juez que detecte que una norma aplicable a un caso específico es inconstitucional, no la aplique y además prive de eficacia la norma para todos. Lo más parecido a eso es lo que pasa en Europa. En Europa, los jueces no pueden hacer control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es orgánico puro. El único que puede hacer, digo en Europa, me refiero en algunos países de Europa, Alemania, Italia, España. Los jueces no pueden declarar esto no es inconstitucional, pero sí pueden advertirlo y elevar una cuestión de constitucionalidad al tribunal. Y si te das cuenta, eso surge de un caso concreto. Pero cuando el Tribunal Constitucional, o Corte Constitucional, o como se llame, dice en efecto de lo que el juez ha advertido es cierto, permite al juez no aplicar la norma y además la retira del ordenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si es difuso concentrado, no tiene que ver con los efectos, tiene que ver con quiénes son los titulares de la atribución. Con los efectos, tiene que ver el criterio de eficacia. Si es un control erga omnes, sea uno o varios los órganos que estén habilitados, su declaración elimina la norma. Y si es un criterio concreto, pues entonces, sea uno, sean varios los que declaren constitucionalidad, ese se aplica un caso específico y la norma sigue vigente. Y pongo un ejemplo de por qué difuso no está indescindiblemente ligado a concreto ni concentrado erga omnes. Esto se mantiene para Uruguay, pero era también para Chile. En Uruguay y antes de la reforma constitucional en Chile, de 2005, el único órgano habilitado para declarar que una ley era inconstitucional era la Corte Suprema. Nadie más. Concentrado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hacía? Lo hacía cuando en un proceso de cualquier materia, el juez a pedido de parte o de oficio decía esta norma es inconstitucional. Entonces remitía la cuestión de constitucionalidad a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema decía, sí, es verdad, esta norma es inconstitucional. Le autorizo a que la inapliquen, pero nada más que eso, la norma sigue vigente. Entonces es concentrado, pero concreto. Porque el efecto de la declaración solo alcanzaba el caso del juez que remitió la cuestión de constitucionalidad. En Europa no es así, en Europa es concentrado y erga omnes. En cambio, en Uruguay y en Chile era, y en Uruguay todavía es concentrado, pero concreto. ¿De acuerdo? No hay ningún mecanismo para eliminar una norma con efectos generales. ¿Está claro? Ahora sí.
Otros actos que pueden ser transgresores de la constitucionalidad y que están en curso, por lo tanto, en esta zona de control, son las normas reglamentarias infralegales, y para eso existe un proceso que en el Perú se llama acción popular. En el Perú comparado hay muy pocos casos porque suele ser esto examinado en el proceso contencioso administrativo. La acción popular se le llama porque cualquier persona puede interponer una demanda ante una sala constitucional en primera instancia superior y en apelación de la sala de la Corte Suprema Constitucional. Y ahí lo que se examina es no solo la constitucionalidad del reglamento infralegal, sino también su legalidad, porque siendo una norma infralegal, por jerarquía normativa debe respetar no solo la Constitución, sino además a la ley. ¿Y cómo? ¿Cuál es otro ámbito en el que se pueden presentar transgresiones? Y hemos visto el ámbito normativo, a través de la ley y a través de los reglamentos infralegales. Otro ámbito es a través de las conductas de los particulares, personas jurídicas, naturales o colectivas jurídicas, o a través de los actos gubernamentales, de todo tipo de organización, gobierno, ministerio, municipio, regiones. Se puede transgredir la Constitución y específicamente los derechos. Y para enfrentar esas transgresiones existen los procesos constitucionales de protección de derechos. Cuando estamos hablando de actos que no tienen proyección normativa, sino que están referidos a casos específicos. El sujeto del caso específico que se ve afectado por un acto de una persona con poder o de un órgano político, entonces puede, en el caso de que requiera una protección urgente a su derecho, pedir que se anule este acto en un proceso constitucional de protección de derechos, que en el Perú son 4: habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento. Y este agravio específico puede producirse incluso a través de una ley, porque cuando uno interpone un amparo contra una ley, no está pidiendo que la ley sea eliminada. Lo que está diciendo, esta ley me causa un agravio inmediato y por lo tanto pido que ese agravio se suprima. ¿Cuál podría ser el caso? Si nosotros somos jueces y sale una ley que declara en reorganización el Poder Judicial y por lo tanto dice que los títulos de nombramiento de todos los jueces han caducado, yo no necesito ninguna otra explicación para tener que cuestionar esa afectación, que sentir esa afectación. Esa afectación se produce cuando se publica la norma. Entonces yo interpongo un amparo contra esa ley y lo que va a pasar es que el juez diga esa ley no se aplica al juez humano. Y cada uno podrá hacer. Pero estoy yendo contra una consecuencia particularizada de una ley. Entonces puede haber amparo contra leyes, puede haber amparo contra actos de aplicación de leyes, y puede haber también amparo contra, y otros procesos también, haber corpus, contra de repente el acto más importante en cuanto a definición de lo que es correcto o no es correcto en una democracia constitucional, una sentencia firme. Una sentencia firme establece con carácter inamovible que el conflicto tu nombre, amigo, ¿cuál es? Perdón. Ready. El conflicto entre Red y yo sobre un terreno está definido por mí, y eso se acabó. No hay ley, sugerencia del presidente, eso no se cambia. Por eso de repente es más importante, porque en las relaciones intersubjetivas define. Bueno, contra ese acto también cabe el amparo. Si para construir esa sentencia firme como previo cosa juzgada se ha transgredido el derecho de rédito. No para revisar lo que hizo, por qué me dio la razón a mí, sino para anular la sentencia y ordenar que se emita una nueva, pero respetando esta vez ciertos derechos procesales de rédito que no fueron afectados. Pero esa línea es delgada, No, no es delgada. Lo que porque a pasa veces se pueden incluir en el fondo del tema. no es que sea delgada, sino que es frecuentemente transgredida.
Pero no, el asunto, ¿sabes por qué se convierte en delgada y en realidad tienes razón? Por obra del Tribunal Constitucional. En realidad, para que el control de la sentencia como autoridad conjugada que resolvió el conflicto entre Red y yo solamente se refiere a transgresión de derechos procesales y no a revisión de fondo, el ámbito objetivo del amparo contra las resoluciones judiciales es la tutela procesal efectiva. Y es acceso a la justicia y debido proceso. No vamos a revisar cuestiones de derecho material. Porque eso ya se decidió y se respeta, porque hay un órgano de cierre que ya lo decidió. El problema es que eso lo decía el artículo 4 del Código Procesal Constitucional y el artículo 9 del nuevo Código. El problema es que el Tribunal Constitucional, en un caso denominado el caso Polonia Polka, dijo que eso era inadmisible, que en el amparo contra las resoluciones judiciales se limite el ámbito de protección a los derechos procesales, porque la Constitución no dice que el amparo esté limitado a derechos procesales. Entonces, uno puede ir contra un amparo contra su sentencia pidiendo la protección del derecho a la salud, al trabajo. Entonces, si me botan del trabajo y la empresa me gana, porque aparece que sí, en realidad aparece que yo robé pues, una máquina, un par de laptops. Entonces, yo digo, amparo contra sentencia. ¿Sabe qué? Porque está afectando mi derecho al trabajo. Pero usted no ha sido escuchado, no sé. Sí, todo impecable. Pero yo me quedo sin trabajo, pues. Entonces la sentencia me está afectando mi derecho al trabajo. A Polonia Polka abre esa puerta. Pero eso es por una distorsión de lo que es el amparo contra las resoluciones judiciales. No porque la línea sea delgada. Cuando el amparo contra las resoluciones judiciales funciona y está diseñado como corresponde, no hay líneas delgadas. Si él plantea una cuestión de derechos materiales improcedente. Pero ahora, gracias a Polonia Polka, sí puede, si el conflicto fue en materia laboral o en materia, de derecho a propiedad, él puede decir esta sentencia está afectando mi derecho a la propiedad. No los derechos procesales, todo se cumplió, pero al final me está privando de la propiedad, porque yo tengo la razón. Y lo voy a demostrar en el amparo. ¿Ya? Y ahí se distorsiona todo. ¿De acuerdo? Pero eso es bueno, gracias a que el tribunal abrió la puerta a que el amparo contra las resoluciones judiciales sirva para proteger todos los derechos menos libertad personal y menos los que protege la verdad. Después todos los otros se pueden proteger, se pueden invocar para cuestionar en amparo una sentencia, como prevé el sustento, el caso Polonia Polka. ¿De acuerdo? Estos procesos, y aquí voy terminando con la exposición, porque lo importante es lo que ustedes digan al respecto. Estos procesos tienen grados que transcurren en dos instituciones. Una es el Poder Judicial y otra el Tribunal Constitucional. Los dos primeros grados en el Poder Judicial, juez especializado, y después Sala Constitucional de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el juez especializado, y solamente si la sentencia es desfavorable al demandante, procede el recurso de agravio constitucional ante el TC. Pero, cuando el acto es una sentencia o un acto realizado por el Congreso, no solo una ley, sino, por ejemplo, la destitución de un funcionario en juicio político, el primer grado en el Poder Judicial ya no es el juez especializado constitucional, sino la sala constitucional una sala constitucional de la Corte Superior. Y el segundo grado, una sala constitucional de la Corte Suprema. Y solamente si es que ha sido declarado infundado el procedimiento de la demanda, el afectado tiene la posibilidad de recurrir a través de un órgano constitucional a que esto sea revisado por el TC. Y no sé si se han dado cuenta aquí de que se han vislumbrado que hay un órgano cuyos actos aparentemente no están sujetos al control constitucional. O sea, están exentos.
Entonces el Tribunal Constitucional afecta derechos constitucionales. Entonces el Tribunal Constitucional se inmiscuye en las funciones de otro órgano. No, órgano de cierre. Porque ahí se está desmintiendo esta máxima, porque esto es casi un postulado matemático, ¿no? No existen zonas de centro de control de la ley constitucional y lo es el tribunal. Pero ¿qué pasa si el tribunal transgrede la Constitución? ¿Qué pasa si el tribunal afecta derechos? Que últimamente lo hace seguido. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional dice que la posición de confianza tiene límites cuando la Constitución no dice que tiene límites? Recurrir ante la Corte Interamericana. Ok. Pero la Corte Interamericana hace control constitucional. ¿Qué control hace? Derechos humanos, protección de los derechos humanos, pero tienes que haber agotado Hace control de convencionalidad. control de Es decir, examina la conformidad del acto, no con la Constitución, sino con otra norma. Parte de San José. ¿De acuerdo? A la Corte Interamericana le va a importar un pepino si es que la norma, si es que el acto afecta a la Constitución, si no afecta el propio San José. ¿De acuerdo? Por eso es que no se puede decir que el hecho de que esté, de que se pueda cuestionar. Además, ni siquiera es un cuestionamiento al tribunal y al acto, es una denuncia contra el Estado. Porque cuando el tribunal afecta un derecho, lo que está haciendo es que el Estado afecta el derecho. ¿De acuerdo? Entonces se le denuncia al Estado. Y cuando se le denuncia al Estado y el Estado pierde, el Estado está obligado a suprimir ese acto del Tribunal Constitucional y el tribunal no tiene palabra. El tribunal es un órgano. Y entonces lo que va a hacer el Ejecutivo es suprimir los efectos de ese acto. En el caso de Fujimori, por ejemplo, recibió la orden de no dar eficacia al indulto porque era nulo. Pero el Ejecutivo prefirió obedecer a la Tribunal Constitucional. Con lo cual, este control de convencionalidad se revela un problema adicional. No hace control de constitucionalidad, sino que además, en los aspectos en que lo hace, es lo que le llaman soft law. Es muy débil. No es efectivo. Casi depende de la voluntad del destinatario del control. ¿Qué otra posibilidad existe de hacer frente a actos agraviantes de la Constitución o de los derechos por parte del Tribunal Constitucional? No digo que sea el único, estamos hablando ahorita no porque sea un monstruo el Tribunal Constitucional, sino porque estamos constatando de que no hay mecanismos de control regulados. Los otros pueden ser peores, pero por lo menos hay herramientas para cuestionarlo. Hola, hola. La palabra a José. José, adelante. Sí, estimado doctor, muy buenas tardes. Sí, Buenas quería tardes. opinar respecto a lo que dice el doctor, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional, siendo el protector de los derechos fundamentales y también de la Constitución, vulnera un derecho fundamental, ¿no? Eh, Estaba leyendo un poco y hay unos escritos de algunos autores que dicen de que es viable presentar en todo caso cuando se desconoce, por ejemplo, el tribunal desconoce un precedente vinculante y no motiva por qué se aparta, cabría la posibilidad de presentar una nulidad ante el propio tribunal, que puede ser por un defecto formal o que puede ser por un defecto también de fondo. Y he encontrado algunas sentencias donde el Tribunal Constitucional declara la nulidad de su sentencia y ordena una nueva vista, ¿no? Para que se emita un nuevo pronunciamiento. Ok. ¿Esa sería una posibilidad? Bueno, Sí, por cierto, pero el problema es que es muy difícil que el tribunal declare la nulidad de su propio acto. Y si no lo hace, regresamos a lo mismo.
Una vez lo hizo del CNM anterior, cuando estaba Pablo Talavera, el presidente, ¿se recuerda? El que se ordenó que nombrasen a un par de aspirantes a esa PH. Como fiscal Como supremo. fiscal supremo. Dice que el CNM considero que no correspondía porque estaba invadiendo los fueros del CNM, ¿no? No era directamente. Entonces podría ser, bueno, es una suerte de rebeldía. El tema está en que ese caso terminó en que el TC cambió de presidencia, entró la doctora Neves. Y ahí el TC cambió de criterio y de alguna manera. Yo, con cuando esos casos se están también. No sabía de un caso parecido. Pero está presentado. Aunque bueno, una posibilidad es que los actos de este órgano del Tribunal Constitucional, que aparentemente están exentos del control de validez constitucional, sean objetados con una denuncia ante la Comisión Interamericana y que la Comisión Interamericana a su vez denuncie al Estado peruano ante la Corte y al final la Corte decida el acto es nulo y ordena al Estado peruano que desmonte todos los efectos de ese acto nulo. Y otra es algo, de repente no exactamente al caso que tú has mencionado, porque tú has mencionado que el CNM objeta y el tribunal con una nueva conformación dice, sí, en realidad vamos a corregir y todo eso. Creo que la única posibilidad, la única norma que indica que ni siquiera el Tribunal Constitucional está exento de control es el artículo 46 de la Constitución. Pero el mecanismo que contempla para hacer efectivo la neutralización de cierto transgresor ya no son los tribunales, sino el derecho a la desobediencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, no es el caso del gobierno, pero tampoco a quienes asumen sus funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un acto con ese contenido transgresor, no genera el deber de obediencia. ¿De acuerdo? Ahora, es una situación límite. Es una situación en la cual el que desobedece tiene que suscitar y persuadir de que su desobediencia está justificada, porque esta desobediencia válida, ahí sí te daría la razón si tú dijeras que está en una línea delgada con la transgresión. Porque quien no cumple una sentencia dice esto es un abuso y no lo cumplo, una ley. Pero hay casos en los cuales el agravio o la contravención es tan clara en los cuales uno puede decir, uno me refiero a una persona, a una institución, yo esto no lo cumplo. Porque constitucionalmente no estoy vinculado. Y correspondería al destinatario hacer esa valoración de la Lo que ocurre es que inconstitucionalidad. primero tiene que ser manifiesta y el destinatario tiene que persuadir y, digámoslo gráficamente, desnudar al Tribunal Constitucional en su transgresión. Para justificar por qué Claro, vas a obedecer no eso. puede ser cualquier una cuestión discutible. Tiene que ser, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional declarara que es válida una ley que autoriza al Poder Ejecutivo a reorganizar, y esto no es ficción porque pasó, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y nombrar a los conductores de esa reorganización, que pasó en el año 97, y miren qué curioso, el conductor, pero fue una cosa ya de locos, ¿no? La cabeza efectiva del Poder Judicial era un almirante en retiro. Claro, entonces imagínense, ahí ya eso era para desobediencia. Lo que pasa es que no hubo muchos interesados en desobedecer, pero eso era para desobediencia, insisto, ¿no? Se hizo el presidente de la Suprema y voy a obedecer al almirante. Estamos en la marina. Y obedecieron. Y obedecieron. Pero es un caso típico en el cual esta norma era empleable. Ya no, uno puede decir, son casos raros, sí, son casos raros, raros como ese. Quiero decir que
no faltan casos excepcionales. O como ahora que el TC diga de que el Congreso sí puede fiscalizar a los jueces, Por ejemplo, que pueden O que ser su dijera- control interno o de que dijera del Poder Judicial. que la investigación del delito la hace la policía. Eso está en no hay forma de interpretar que se dan cuenta. El Ministerio Público estaría plenamente habilitado para decir, ¿saben qué? Yo hago las investigaciones porque la Constitución lo Más manda. prácticos, supremos el TC. Claro, lo que pasa es que eso ya no es un acto de desobediencia, pues. No, claro que no. Ahí requiere, ahí lo que estás haciendo es sí, Como Castillo, ¿no? no. Además, lo que ocurre es que Es que está muy politizado, lamentablemente. lo que ocurre, amigos, es lo siguiente. Cuando hablan de se cierras, No. es un acto de fuerza, pues. Es un acto de fuerza. Y por ser acto de fuerza, pueden conducir a soluciones óptimas, pero es contingente. Momentáneas. O pueden perpetuar al que Porque realiza en la todo fuerza. caso que no sea en democracia. Es decir, si hay una transgresión manifiesta, una criminalización de la actividad política y uno dice, bueno, acá se requiere un acto de fuerza. Es peligroso, porque puede ser que hay un grupo de militares indignados que le pongan fin a esto para efectos de reinstaurar o reconstruir la institucionalidad sin estos elementos criminales. Me refiero a todas las personas, los componentes. Pero también pueden tomar el poder para ser ellos una organización criminal militarizada. Claro. Entonces, ahí ya no estamos en un sistema constitucional. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esa solución no es aceptable. Porque es la consagración del derecho de la fuerza, de la supremacía de la fuerza, no de la ley, no del derecho. Bueno, entonces, por eso por eso es que Castillo falla, pues. Castillo falla no porque sea mejor ni peor que Fujimori, sino porque no tenía la fuerza. El de Castillo es un golpe fallido y el de Fujimori es un golpe exitoso. No quiere decir que uno sea peor que otro, sino que uno triunfó como golpe y el otro fracasó como golpe. O sea, muchos dicen que es un intento de golpe. No, no es un intento de golpe porque él da el mensaje por la televisión nacional en una instalación pública protegida por fuerza pública. Lo que pasa es que no le obedecen. Ah, fracasó, pues. Y además, eso tiene otras explicaciones, ¿no? No se parece que alguien le dijo, no te preocupes, todo el RIMAC, todo el fuerte hoy va a venir en tu ayuda. Pero cuando Fujimori dio el mensaje, hacía 5 horas que ya los tanques estaban en la calle. Entonces, no, son cosas distintas. Claro. Pero ahí la cuestión no es quién fue mejor o peor. Los dos fueron golpes. Bueno, amigos, este panorama quería compartir con ustedes respecto de lo que son los actos, la inexistencia, más que inexistencia, la intolerancia de actos exentos de control constitucional en un sistema democrático. Eso no se puede aceptar. Bueno, y las herramientas que existen son las que acabo de sintetizar. Para que eso sea más que una declaración, para que eso sea efectivo. Profesor, la credibilidad del Tribunal Constitucional se ha venido a menos cada vez. Cada vez goza de menos respeto las decisiones que toman por la intromisión. ¿Qué se puede hacer en ese caso constitucionalmente? ¿Cambiar el tipo de elección de los miembros del TC? El problema es que uno puede tener ideas muy interesantes y muy valiosas, pero en este momento quien está a cargo de esos cambios es el Congreso.
y el Congreso tiene a 80 integrantes por lo menos bajo sospecha. Entonces, no te ilusiones que van a hacer un cambio para optimizar. No con Posibilidades este de votar. Congreso, no con este Congreso. Muy bien. Con este Congreso. Lo que no. pasa es que Pero vamos a volver a votar, van a volver eso a depende de salir. nosotros y no sé qué posibilidades hay de que la educación política de nosotros haya cambiado como para que elijamos un Congreso fundamentalmente distinto. Creo que todo apunta a que elijamos nuevamente un Congreso parecido. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que cuando decimos este Congreso no me representa, no nos miramos. Y yo no sé cuántos de nosotros, alguno dirá, yo soy la excepción, de llegar a un cargo público, de llegar al Congreso, no aprovecharía para nombrar como asesor a su pareja, a su amigo, no aprovecharía para inventarse necesidades de viajes. Yo creo que muchísimos. Yo creo que muchísimos. Y que si lo critican es porque no están no están en la situación de hacerlo. Y eso ese es el cambio que tiene que haber. O sea, la gente debe sentir repugnancia por esas conductas y sentirse repugnante si él mismo las hiciera. Creo que eso no pasa. ¿Y por qué lo digo? Porque hay 34 partidos creo que han subido, ¿no es cierto? Ya, son 34, pero de esos 34, cada uno debe aglutinar a 10.000 personas o 5.000 personas ávidas de llegar al poder. ¿Por qué creen que quieren llegar al poder? Porque tienen una ideología, una visión del problema del indio, del problema de la tierra, del problema de la economía. Porque quieren llegar a tener poder, para utilizar los instrumentos del poder. Casi como lo están utilizando los comunistas actuales, o los gobernantes actuales. Yo pienso que hay una gran reserva moral en el país. Hay mucha gente honesta, pero como están tan desacreditadas estas instituciones, esa gente no postula. No postula, no se arriesgan, Claro, ¿no? Entonces terminamos escogiendo a personas que llegan a saquear el país. Entonces, ese creo es un problema de involucrarnos más nosotros como sociedad, sí, por lo menos en el acto electoral, ¿no? por lo menos, ¿no? Analizar bien por creo quién creo vamos que a votar. sí, hay una avidez de muchas personas, de llegar al poder para hacer lo mismo que están haciendo los que están en el poder ahora. Hay personas que pueden votar por ellos con la esperanza de tener algún acceso para obtener beneficio. Pero también existe, como tú dices, una gran cantidad de gente a la cual le repugna todo eso. Pero al final, de este sector hay una actitud displicente. Al final votan por uno, por otro. Ahora ni siquiera van a votar. En las últimas elecciones, mucha gente no va a votar. Prefieren pagar su nota. Pero el voto nulo blanco sería una buena impresión. No sé, yo sí, porque finalmente va a ganar, alguien va a ganar. Pero va a ganar el legitimado. Pero ahí está Castillo. No, es que Castillo ganó con pocos votos, ¿no? Con pocos votos para él, pero no con muchos votos en blanco y nulos. Lo de Castillo ha sido de loco. Lo de Castillo él ha sido el primero en la primera vuelta con 18%. Con Ernesto, que es más o menos contemporáneo conmigo, sabrá que en la década del 90, 80, 18% era un porcentaje para que uno se pusiera a llorar por el fracaso electoral que ha tenido. Y él fue el campeón. Él campeonó en la primera vuelta con 18%, de locura. Y la segunda, 14%. Entonces, a ese nivel llegó el desinterés de las personas de apuntalar a un candidato en el cual confiaran. No sé, ¿cómo fluctuó la votación de Castillo? Primero, porque hay que ser honestos, los que votaban por un candidato
en la, primera en vuelta. la primera vuelta eran para que gane Keiko, para que no gane Keiko. Y entonces, fue fluctuando. Primero era Soto. no, primero era Forsyth. Forsyth en diciembre de 2020 era el presidente, virtual presidente electo, ¿no? Para decirlo en términos caricaturescos. No tenía rival. No sé qué pasó con su enamorada, algo, y apareció Johnny. Era imparable. Imparable, pero no porque fuera el ideólogo de Acción Popular, que el pueblo lo hizo, ni nada, simplemente porque estaba, la gente tenía simpatía, nada más, así de endebles son los apoyos. Y esa simpatía se vino abajo con un audio, donde le dice a una señorita que buena delantera y no sé qué, insuficiente para que... Después, Barnechea, que comete el error de no recibir un sándwich de chicharrón, y entonces se le viene abajo la candidatura. Después Verónica, que no sé qué cosa dice, le quita punche a una propuesta y se viene abajo. Y por ahí este candidato empezó a recolectar a estos desafectos. Pero poco recolectó 14%. Lo que pasa es que en el ámbito de la derecha tampoco estaban todos coquetos. Creo que resultó primera por poquito, ¿no? Casi López Aleda el, el segundo. Es que nadie se concentró en Castillo, se atacaban entre ellos y quién se iba a No, pero imaginar no, que él iba. lo que pasa es que no estamos preocupados en el país ni en las propuestas del país, estamos preocupados en que gane o gane que el no otro, gane Keiko. en que no gane, no importa quién esté. ¿Te das cuenta? López Aleda, ¿cómo prospera? Haciendo el ridículo, haciendo de porky, ¿no? Pero ¿cuánta gente ha votado por él por la identificación con el personaje, ¿no? Solamente para terminar esto, una anécdota que Paniagua, yo recuerdo que había hecho pues, muy buena transición democrática a la candidatura a la presidencia, y no pegaba, era increíble, ¿no? Y descubrieron que cada vez que se hacía alusión a Chaparrón, le iba muy bien. Pero Paniagua era un político serio, no quería ganar así, pero lo convencieron, tuvo que sacar, ya cuando estaba perdido, tuvo que sacar su muñeco Chaparroncito. chaparroncito y subió. Pero Y era tarde, pero era tarde. era tarde, pero él mismo, yo recuerdo haber participado en reuniones con él, que él no pedía por nada lo de Chaparrón, porque decía, no voy a incurrir en lo mismo. Pero todo el mundo le decía, mira, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos en esto. Al final, pero es cierto que no le alcanzó, subió con Chaparrón. Nos perdimos la pelea. Pero yo quería retomar un poco lo del control de constitucionalidad o el control de constitucional. Además, a partir de texto muy interesante, que es un libro, solamente que ha dejado una partecita. Un tema tan importante que es la reforma en la perspectiva procesal constitucional. Pero a ver, a mí estas cuestiones del control constitucional, yo lo voy viendo, no siendo constitucionalista, ¿no? Pero sí sigo el tema, surge y me comienza a entusiasmar, porque yo digo, en esa línea pueden haber maravillas, ¿verdad? Vamos a ver todos estos amparos que han habido contra elecciones del Congreso, ¿no? Se han pronunciado en contra de la elección del Tribunal Constitucional, se ha pronunciado en contra del defensor del pueblo, después ha sido mediatizado todo, pero a mí me parecía interesante que pudiera haber un amparo, digamos, por eso, ¿no? El sindicato de la defensoría. Bueno, pero de pronto, claro, comienzan a sacarse la vuelta, no tiene que ver con la figura, sino llega nuevamente quiénes son concretamente los miembros del TC, los miembros del Poder Judicial, porque también hay que hacer esa misma evaluación con la Corte Suprema, con los jueces. Porque, perdóname, Sí. a partir de eso, de ese fenómeno, de la proliferación de amparos contra el Congreso modifica el código y dice la primera instancia ya no será la superior, será la suprema. No, perdón, la primera instancia ya no será el juez, sino la Corte Superior. Entonces ya cambia las reglas para tener alguna
qué sé yo, le habrá parecido que tendría mayor posibilidad de influir en las cortes superiores, qué sé yo, pero modifica. No, es más, ahora, bueno, has escrito sobre eso, ¿no? Pero el proyecto aprobado, el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución presidida por el nuevo jurisconsulto Rospigliosi, está, que a mí me da gusto entre comillas, porque yo siempre ponía el ejemplo de, y no quiero siempre poner el ejemplo de la década del 90, porque ya parece como uno como que está ensañado, pero en la década del 90 se dijo, no proceden habeas corpus en tales materias, ni en cuestión de terrorismo, ni en cuestión de... O sea, se definió en qué ámbitos procedía el habeas corpus y en qué no. Ya no tenía que ver con libertad personal, ¿no? Sino, es lo definía. Entonces yo decía, pues, puedo hacer eso. Pero ahora tengo un ejemplo ya perfecto, porque Porfirio está proponiendo esa ley que se ha aprobado ya en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Constitución, y que depende del Pleno, donde está diciendo que no proceden los amparos que tengan que ver con leyes del Congreso o con facultades del Congreso. Entonces ahí sí se está cambiando ya no solamente las instancias. Oye, ahí se están creando ámbitos exentos de control de constitucionalidad. El exento de... ¿No? Y además ese proyecto de ley tiene esta obscenidad que consiste en que los procesos competenciales que ya están para votación, que requieren 5 votos, ahora requieren 4. Entonces, que es la ley Cantuta del siglo XXI, pues. Porque el caso de la Cantuta fue más o menos así. Había una sala de la Suprema tenía que definir si el caso de la Cantuta se veía en la justicia militar o en la justicia civil. Se necesitaban 5 votos para cualquier sentido. Iban 3-2 a favor de la justicia militar. Y entonces tenían que llamar a un dirimente que fue Carlos Yusti, de otra sala. Lo llaman y el Congreso saca una ley y dice, no, ya no se necesitan 4, ¿eh? Basta con 3. Entonces, lo que era una no sentencia se convirtió en sentencia. Hoy día, el Tribunal Constitucional para declarar fundada una competencial necesita 5. Hay una competencial en pendiente de votación. Ya pasó el plazo para votarla. No tienen 5. Quieren aprobar una norma que dice, no, se necesitan 4 nomás. Y una obscenidad. Claro, pero a ver, yo digo, ahí también es un ejemplo que ya los 90 era recurrente, ahora tenemos un ejemplo, bueno, eso, ¿no? Yo digo, me da gusto entre comillas, porque es terrible, pero ya puedes evolucionar estos ejemplos. Exacto. Una vez vino un jurista acá, también dijo, basta la palabra un arrepentido para meter a la... Entonces él estaba feliz y decía, y en la comisión Goldman, la agarraba y decía, ¿por qué? Porque yo antes decía el ejemplo de Inquisición. Bastaban 2 indicaciones y ya te podían quemar. Acá no, acá es uno solo. Ha mejorado el ejemplo para mis clases y yo decía, oh, por Dios, esa no entendía por qué se alegraba. Pero a ver, sigo en esta ruta, que ahí también puede ser el ejemplo que tú dices, de por el lado de que la Junta, si al final se aprueba eso y se declara fundada la demanda competencial con 3 votos por esta ley, Con 4. perdón, con cuatro, la Junta podría agarrar y decir, no voy a acatar, no voy a incumplir por esta norma, pero el problema es que ahí también se requiere un tipo de consenso, igual con el poder constituyente, porque ahí está Falconi. Falconi, yo no creo que se alinee en esta línea, pero además el problema está, pero a la vez la Junta podría decir, pero Falconi también fue impuesto con una sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, o sea, también era, yo dudé si la Junta iba a aceptar o no que le pusieran a Falconi, pero aceptaron. Que era también para decir cómo se va a resucitar el caso de Falconi, que era ya gracioso, ¿no? Pero quería llegar a lo siguiente. Entonces, hay cosas que van bien. El Tribunal Constitucional también, por ejemplo, el ejemplo que era puesto también fue, pero no fue cuando cambió la presidencia, sino fue cuando justo cambió el Tribunal Constitucional, porque ya era demasiado. Ordenaban, nombre a usted, a Inostroza y a Chávarri, fiscales supremos. Después de 5 veces que le habían dicho, motive mejor, que eso sí lo podía hacer. No está bien motivado. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura motivaba y decía, no. Pero dijo, nómbrenos.
Era demasiado. Entonces, cambió al Tribunal Constitucional y era demasiado. Era demasiado. Sin embargo, ese mismo tribunal que le pareció demasiado eso, hizo este control constitucional que a mí me pareció también muy interesante que llegara, dije, a ver, voy a ver, porque hasta ese momento uno decía, bueno, Sardón uno puede discrepar mil cosas de él, pero no se va a atrever a hacer algunas cosas. Desde Blume uno puede discrepar, en ese momento no se va a atrever, pero de repente llegó la prisión preventiva de Humala, de Keiko, todo, que era interesante, porque igual ahí, ¿no? La prisión preventiva había pasado hasta por casación de la Suprema. Ambos casos. Si bien en uno se declaró la inadmisibilidad, en otro sí, pero se resolvió. Llegó hasta proceso a la Suprema. Entonces, ¿cómo va a declarar el tribunal así? Tendría que ser muy exquisito, falta de motivación. Entonces, sin embargo, entraron a la falta de motivación, pero era obvio que estaban entrando a resolver el caso de fondo, una prisión preventiva. O sea, incluso a mí me sorprendió que no fueran más sofisticados, podía ser más sofisticados, pero no fueran. Y ya en lo del indulto, que yo digo en el sentido de que eso es un debate jurídico. Las 9 páginas por las cuales el tribunal anterior declara que estaba bien el indulto dado por Kuczynski. No era un indulto nuevo, el indulto dado por Kuczynski. Sí es una carta de presentación de estos, porque ya no podría decir, Sardón puede defender esa sentencia de 9 páginas, que no tiene que ver con el número de páginas, pero lo que pasa es que es tan fácil de leer, que por eso digo, lean las 9 páginas. Y hay que preguntar, ¿está bien o está mal fundado ahí? Por ejemplo, donde Ferrero, que ya murió, ¿no? Para descanse, como se dice, pero Ferrero cita el caso del asesinato del italiano en el año... Fernando Moro. De Moro, claro, fue interesantísimo y todo, pero de Aldo Moro acá ha fallado tanto el derecho que dices, qué horror, ¿no? O sea, como gran cosa, más porque nadie se acordaba de Aldo Moro, que me acuerdo perfectamente lo que sucedió con Aldo Moro, ¿no? Entonces lo que quiero, a ver, si comentes esto de cómo, porque te podría poner lo mismo con el principio de ponderación, a mí me encantó, el principio de ponderación había que ponderar los derechos y todo, me encanta, pero a la vez, cuando veo ponderaciones y veo que se resuelven las cosas más bárbaras del mundo, digo, no sería mejor, claro, llegan a conclusiones como, no sería mejor eliminar el Tribunal Constitucional, pero a la vez yo digo, ojo, claro, no es que tampoco cuando era la sala de la Corte... Pero fui sarcástica, es decir, No, es que pienso eso, aquí- soy demócrata. yo también pienso, pero al final digo, no, porque por acá hay más posibilidades de cualquier la Corte Suprema y que no se puedan, hay más posibilidades, pero a la vez digo, qué miedo, cada vez elegimos, y mira lo contradictorio que es, porque para mí por lo menos uno de los mejores tribunales constitucionales ha sido el más político, Algo Landini, González, era Acción Popular, derecha, izquierda, todo, pero como que se olvidaron, ¿no? Bueno, tuvo un mal papel en el Tribunal Constitucional, María González Sanday le va a decir que falló a favor de la izquierda, siempre, ¿no? Pero en fin, pero esto que te digo, ¿no? Cómo poder desarrollar una cosa tan interesante, pero a la vez frenar cuando se abusa. Claro, en casos extremos, inequívocos, que no sea que puedes desobedecer por una cuestión cualquiera, pero a la vez ¿cómo hacer para salir de esa disyuntiva, no? Avanzar, pero a la vez que no se den mecanismos para que hagas lo que quieras. Uy, no sé si puedes reflexionar un poco. No, lo que ocurre es que hay situaciones que, como te digo, excepcionales, en las cuales más bien la inacción es reveladora de una crisis política, ¿no? Es decir, si los jueces aceptan, declaran improcedentes los amparos contra los actos del Congreso, ya el Perú transita a otra situación que ya va pareciéndose a la ruptura de la democracia constitucional. Entonces ahí se justifica, creo claramente, yo esto no lo obedezco. Y lo que ocurre es que sí es verdad que uno puede sentirse solo, pero solo no por el apoyo que la gente, la mayoría de la gente le da al Congreso, sino por la indiferencia. Y es lo peor, porque al final, si uno fuera minoritario, pero no es que aparezcan los que desobedecen, aparecían minoritarios, aparecen solos, porque el resto está preocupado con otras cosas, y es muy fácil sacar
a la gente de la atención de los problemas políticos con otras cuestiones, ¿no? Ayer, no sé, salió un perro que le dieron atención a un hospital y de por qué la cama le dan al perro. Escúchame, entonces, y han pasado cosas gruesas ayer, ¿no? Entonces, pero ahí metieron una cosa con la intención de distraer. Un pueblo, una población que no tiene educación política fácilmente se distrae con eso. Ese es básicamente el problema. Pero no, yo no creo que sea que la desobediencia sea una vía para normalizar la transgresión. Cuando la desobediencia es cuando hay una cuestión manifiestamente constitucional. Por ejemplo, cuando alguien dice que la vacancia es por los votos. Eso es aprovechar la ignorancia de la gente. La ignorancia me refiero en el buen sentido, porque un ingeniero no sabe esto. No, la vacancia no es un castigo. La vacancia no es un castigo. Y lo digo inclusive en el caso de Fujimori. Fujimori lo vaca, que además el término es equivocado. A un funcionario no se le vaca, se declara que su cargo está vacante. Dice la vacancia. Y el 113 lo demuestra. Muerte, incapacidad física, renuncia aceptada. No lo están castigando por renunciar, no lo están castigando por morir, no lo están castigando por estar incapacitado. Están declarando que el puesto está vacante. ¿Por qué en el 103, inciso 2 se convierte en castigo o incapacidad moral? Creo que no se convierte, no puede ser un castigo, sino que el término incapacidad moral aludía en 1839 a la incapacidad mental. En Ecuador el término sí es incapacidad mental, pero la vacancia no es una sanción, pues. La vacancia es la declaración de una situación en la cual el cargo está vacío y tiene que asumir el segundo, el vicepresidente. Pero cuando dicen, no, mira, finalmente es un control político, eso depende de la opción y de los votos, el que pretende aprovechar de la ignorancia de los que no manejan temas constitucionales y jurídicos, o está revelándose como ignorante también, o es que está ocultando información. Porque eso que dice que la vacancia, mal llamada vacancia, no la destitución, es por opciones políticas, existe, pero existen los regímenes parlamentarios. Cuando el jefe de gobierno le debe el puesto a los parlamentarios, porque el pueblo elige parlamentarios y ellos son los que colocan al jefe de gobierno en el cargo. Entonces también lo pueden sacar. Pero aquí en el Perú eso es imposible, mejor dicho, es insostenible, porque el Parlamento no ha puesto al jefe de gobierno. El pueblo en elecciones ha puesto al jefe de gobierno. Esa es la razón por la cual el Parlamento no está habilitado para destituir discrecionalmente al jefe de gobierno o por la fuerza de los votos. Lo puede destituir, como en el caso de Norteamérica, de Estados Unidos, que nunca pasaba, ¿no? Con el impeachment, con el juicio político, cuando a través de un proceso en regla encuentra que ha habido una infracción a la Constitución de parte del presidente. Pero eso no es por la fuerza de los votos. Eso es como un proceso en el cual tiene que imputarle una infracción, demostrarla, y bueno, ahí el Pleno del Congreso se comporta como jurado, como jurado de enjuiciamiento. En Estados Unidos, cuando eso pasa, el que preside el Senado no es el presidente del Senado, es el presidente de la Suprema. Y cuando eso ocurre, en el momento de la votación, el Senado como jurado de enjuiciamiento escucha a los abogados y no hay debate. No hay debate, ni se puede interrumpir, simplemente se vota. Con los jurados en los procesos comunes. Porque ahí el Parlamento se está comportando como tribunal. Eso no es control político, eso no es control discrecional. ¿Alguien más quiere comentar? Respecto a los sistemas de control constitucional, en Perú se dice que es un sistema dual, o mixto también, algunos denominan, porque convive un sistema de control difuso y uno concentral. Entonces, la cuestión te va a explicar.
Hay algunos constitucionalistas que están advirtiendo que no podrían convivir estos sistemas, sobre todo para las últimas leyes que el Congreso está promoviendo, ¿no? De la investigación criminal a la policía, la ley sobre los delitos de lesa humanidad. La Fiscalía ha anunciado que va a interponer demandas de inconstitucionalidad. Y a raíz de eso, algunos constitucionalistas, como el doctor Helber, que es un profesor que yo, profesor también acá de Joel Campos, perdón, Joel Campos. Él plantea que estratégicamente no convendría que se promueva esta demanda de inconstitucionalidad, porque en la eventualidad de que el TC declare infundada esa demanda, ya no cabría aplicar control difuso, porque hay una norma expresa en el Código Procesal Constitucional que prohíbe el control difuso en estos escenarios, cuando el TC ya validó la constitucionalidad de la ley. Eso, profesor, usted también lo ve en ese sentido, que no podrían convivir estos dos sistemas, este control difuso. No, yo creo que no se puede hacer una afirmación tan tajante al respecto, porque eso depende, eso tiene que ver con la regulación legislativa de los sistemas. En realidad en el Perú no hay un sistema dual, es un mito, porque en realidad en el Perú lo que hay es un sistema en el cual el control erga omnes es concentrado y el control concreto es difuso. Entonces hay dos combinaciones. De llamar a dos combinaciones de un sistema dual es identificar concentrado con erga omnes que no son lo mismo, y difuso con concreto. En el Perú, tanto así que el control concreto lo puede hacer incluso el Tribunal Constitucional cuando resuelve los recursos agravios. O incluso en una demanda de inconstitucionalidad. Si alguien presenta una demanda de inconstitucionalidad, el defensor del pueblo, por ejemplo, y una ley dice que el defensor del pueblo no tiene legitimidad ya, ¿el tribunal qué tendría que hacer? ¿Aplicar la ley o la Constitución? Aplicar la Constitución y le da trámite a la demanda de inconstitucionalidad, que es contra otra ley, pero por control concreto, difuso, inaplica la ley que le priva de legitimidad al defensor del pueblo. Entonces, la cuestión no es que si convivan o no convivan, porque la cuestión es cómo está diseñado normativamente, legislativamente, el funcionamiento de estos sistemas. Y yo creo que el hecho que exista control difuso, al mismo tiempo que el control erga omnes, la suerte de la protección va a depender de cómo está esto legislado y cuál sea la actitud de los jueces ante eso. Esto está legislado en la ley, ¿no es cierto? En el Código Procesal Constitucional. Yo creo que perfectamente, si hay un fiscal, si la sentencia del Tribunal Constitucional dice infundada la demanda, está bien, que es correcto, es constitucional, que el control de la investigación del delito la asuma la policía. Yo creo que un juez podría declarar nula esa investigación inaplicando la ley, a pesar de que el tribunal la ha declarado constitucional, porque podría inaplicar también la norma que le obliga, que le prohíbe hacer control difuso respecto de las leyes que tienen sentencia favorable. Porque las dos son leyes. La que dice que hay la que dice que no se puede, o perdón, la que dice que estas leyes son que no cabe control. Que no cabe control. Y contra esa puede ser control difuso. Porque la Constitución no dice en ningún artículo que cuando el tribunal diga que una norma no es inconstitucional, los jueces están prohibidos de hacer control difuso. Tranquilamente podría hacerlo. Profesor, siguiendo esa línea, ¿qué sucede si otro juez tiene otro criterio y dice que esa misma norma no es inconstitucional? Entonces no habría seguridad jurídica porque estaríamos supeditados a los criterios de los jueces. Claro. Claro. Ese riesgo se corre por dar este tipo de normas. No, lógicamente, la norma inconstitucional. Porque siempre vamos a encontrar también jueces con criterios. Generan problemas, lógico. Y además,
y esto puede tener que ver con el diseño, porque alguien podría decir, bueno, lo mejor sería que cuando hay control difuso, esto se lleve al Tribunal Constitucional, pero así, en este caso neutralizas todo. Porque el juez quien aplica va a decir, para que tenga efectos de inaplicación tengo que remitir al TC. El TC va a decir, ¿sabes qué? No, sí, ya te he dicho que es constitucional, ¿no? Entonces, pero por una situación particular no se puede decir, no, no pueden convivir con el sistema. No, pero en el control difuso se eleva a la Suprema, Claro, a la sala a la constitucional. sala constitucional, ¿no? Para Bueno, y ahí, en consultas. bueno, ahí está la respuesta, pues. Ahí puedo unificar los criterios de esos jueces que discrepan, ¿no? Porque se acuerda con el caso de las tragamonedas, los casinos, estas acciones que hicieron a nivel nacional, ibas y buscabas al juez que sabía que te iba a dar un fallo o que a ti te convenía, ¿no? O sea, se corren esos riesgos cuando uno tiene que estar supeditado al criterio de los jueces, porque también vas a encontrar jueces buenos y jueces malos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Lo vemos ahora. Claro, lo que pasa es que La calidad de la en persona. ese caso tenía que ver con la imposibilidad de que un amparo estimatorio en segunda instancia sea revisado por el TC. Entonces, tú interponías una demanda de amparo, la ganabas y el TC no podía conocerlo. Porque el amparo exitoso en segundo grado no llega al TC. No tiene que ver con leyes. Entonces, no tenía que ver con control difuso. ¿Por qué? Porque la objeción que tú planteas es que un juez diga que la ley es inconstitucional, por tanto no la aplique y otro juez sí, se resuelve con la consulta. La Corte del Poder Judicial adopta una posición. Ahora, ya si el Poder Judicial la aplica también, ya pero este problema. Claro. Porque con este tema de que pueden prescribir los delitos de lesa humanidad, ¿no? Muy alegremente han salido a decir, ya, pero que el juez haga control difuso. Sí puede hacerlo. No, claro que sí. No, yo digo que sí. debe hacerlo. Debe hacerlo. Ahora, pero si no debe lo hace, hacerlo. si no lo hace, el asunto pasa por... Ve, si es un amigo de Rospigliosi, no lo va a hacer, ¿no? lo Entonces, que a eso me ocurre- refiero. O lo sea, que ocurre- ¿qué pasa? El problema ahí pasan a ser las personas. O sea, Mm, ahí Claro. sí habría que preguntarnos si nosotros si llegamos a un juez, a ser jueces, llegamos a estar tan compenetrados con la permanencia en el cargo y la necesidad de evitar represalias que convalidamos todo, ¿no? Yo no voy a asumir que los jueces doblegan, que los legisladores son malhechores, entonces ya el sistema constitucional no No, funciona. no, hay que seguir dando la batalla, porque si no. Claro, yo estoy sorprendido gratamente. Yo nunca pensé que, como yo lo explicaba en la clase, porque yo había llegado hasta, siempre había una contradicción, ¿no? Entonces, en la época de la pandemia, era la pandemia, pero hace semestres que pongo esto de, ¿se están controlando las instituciones o no se están controlando las instituciones para ir evaluando, ¿no? Pero ya le agregué un nuevo rubro que tiene que ver con esta batalla que están dando los jueces y fiscales por la defensa de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho, que pasa por pronunciamientos inéditos también. Sí, eso es una buena señal. Yo creo que tu nombre, perdón, ¿cuál es? Sí, Carmen. Carmen, yo creo que lo que dice Ernesto es una señal de que ese juez que dijera, no, yo sí le aplico la norma, estaría aislado. Pero lo puedes hacer. No, claro, Sí, lo debes hacer. no. A ver, no. Quiero decirte que si un juez inaplica la ley que le da la conducción al Ministerio Público y otro juez tú me dices que hace lo contrario, Ujú. ese juez que hace lo contrario y convalida la ley parlamentaria estaría aislado por el contexto del que habla, o sea, el contexto del que habla Ernesto, da esperanzas, Ujú. genera expectativas, porque es probable que con esa actitud, cuando esto se le va a consulta en la Suprema, digan esto es una barbaridad, ¿no? Claro. Y por lo tanto, y ahí sí se consolida la idea de que, y si el Tribunal Constitucional dice, no, yo lo convalido, también el Poder Judicial puede decir, sí, está muy bien, pero nosotros si no aplicamos la Sí, norma, aplicamos, la norma claro, que claro. dice que cuando tú convalidas no se aplica, no se no hay control difuso. Ujú. Claro, lo que pasa también entre los jueces y fiscales no hay todavía el consenso, hay como tendencias, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, lo diferente que puede ser el fiscal de la nación con los fiscales especializados,
de repente sale, ¿cómo se llama? El Chinchay, ¿no? El Chinchay, y falla en sentido contrario, comienza a ver los casos en sentido completamente diferente. Entonces, claro, ahí es una pugna, ¿no? Igual, pero Arévalo ahora sea el presidente del Poder Judicial, que ahorita se cambia, ha tenido también gestos hacia un lado completamente diferente, y claro, cuando ya se ha visto amenazado, ha protestado, pero después nuevamente ha declarado en cosas. Claro, lo que pasa, claro, como es organizado, como es un consejo ejecutivo y vota, pero muchas veces se la vota en minoría también, en algunas decisiones. Varios pronunciamientos de la Suprema, Arévalo ha estado en minoría. Ha sido en contra de Arévalo. Pero el Congreso demasiado también. O sea, Arévalo ha dicho que lo perjudica a él directamente, porque es que los presidentes del Poder Judicial cesan inmediatamente. Y dices, ¿qué es eso? ¿No? O sea, sí, inmediatamente, es como que los castigan. Como llegaste a ser elegido presidente, te vas. ¿Qué? Un demérito. Es el fin de la carrera, ¿no? O sea, ya de irte a tu casa tranquilo por el deber cumplido. Escucha que nadie va a postular ahora. Claro, ya no es presidente. Es cierto, se va a quedar el cargo. No, y el que sea presidente va a tener que decir amén a lo que quieran para que después no lo bajen, ¿no? O sea, eso es lo que están queriendo hacer, o sea, No. manejar. No, la norma es que, la presidencia es tu punto final. Sí, O sea, ya no vas a postular. Así. Sí, ¿Qué sé yo? El que quiera ser presidente de repente va a ser un malhechor, que tiene 5 años para ser para la Eso voy, claro, porque sabes que después de eso ya te vas, entonces... No, es increíble. no, pero a la vez, volviendo a la parte positiva, yo digo que es inédito, pero no en el sentido que dice Rospigliosi, jueces fiscales, prevaricadores, que lo dice, además es una confesión, dice, esta ley está dada para los jueces prevaricadores. A ver, contra ellos, sí. Sí, Claro. o sea, ¿quién es Dios mío? ¿Qué es Él asume que está interviniendo. Claro, es como una confesión, yo lo maté. O sea, no puedes hacer una ley con ese sentido, pero a la vez, yo digo, inédito, ¿por qué? Porque nunca había este llamado a la defensa del Estado de Derecho, que te oponías a la intervención, ¿no? Entonces, es interesante, lo he encontrado en Argentina, quien se está oponiendo a muchas decisiones de mi ley, son jueces y fiscales, están diciendo, el sistema especializado en derechos humanos no se debe eliminar, va contra la Constitución. Conocimiento, pero pues es impresionante. Pero en buena hora, si lideran jueces y fiscales llamando a una defensa de la Constitución, no están llamando vamos a votar por tal o por cual, no está haciendo eso. Claro. Por eso es que no es rebelión, no es la rebelión en la granja, es institucional. O sea que si ya comienza a ser subversivo, vamos a respetar la Constitución del 93, eso es subversivo, bueno, ¿qué vas a hacer, no? No está, defendamos el Estado de Derecho. No sabe que defendamos, no todo el mundo. Cada vez que empieza a quedar cada vez más claro. Pero, en fin, bueno, cerramos. Bien, amigos, muchas gracias Sí, hermano, por compartir este momento conmigo, por confiar Ernesto, en que vi para ver este tema. Y en cualquier momento nos comunicamos, conversamos y nuevamente les agradezco. Gracias. ¿Esto lo cierro ya? Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Sale. Son épocas que ya no se pensaba en vivir, o sea,